Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia. Y después de alguna interrupción por motivos varios, viajes, junto a mi amigo Omar López Mato. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Emilio? Tanto tiempo. Bien, bien. Ese viaje interesante. Ah, sí, muy interesante. ¿Eh? Sí, estuve en Rusia, más que nada en San Petersburgo. Ajá. Y es una... Ciudad con mucha historia. Aparte es impresionante lo del imperio, cómo hicieron ese imperio, lo que tenían, los palacios, todo lo que construyeron. Evidentemente, bueno, como dice un amigo mío, tenían 40 millones de esclavos trabajando para ellos, ¿no? Claro, eso ayudaba bastante. Ayudaba bastante a la economía y, bueno, te mandó fotos Sí, del Alejandro II, del Palacio Imperial. El otro día que estuvimos hablando del imperio, de la revolución bolchevique, de la toma del Palacio de Invierno. El programa que hicimos con César Vidal, que por cierto tuvo una enorme repercusión. Bueno, muy bueno el libro de César Vidal. Pero hay algunos detalles técnicos interesantes cuando vas a ver el Hermitage, ¿no? Que es entre que los soviets entran al Palacio de Invierno y encuentran al gobierno de Kerensky, tardaron 4 horas, se perdieron dentro del palacio. El palacio es enorme, vos no sabés lo que es. Caminás horas y horas por ahí adentro. Aparte tiene una sala de malaquita, otra sala de lapislázuli, una sala de oro. Hay una sala que tenía laminado de oro. Es impresionante la riqueza. Tiene 4 millones de cuadros el Hermitage. Te pasaste una vida viendo los cuadros. Bueno, cuando te referís a los 40 millones de esclavos, en realidad eran siervos de Claro, siervos de la ¿no? greva, pero era gente que estaba atada toda su vida a cultivar una cantidad determinada de tierra, darle una proporción a la dueño, monarquía, o al dueño de la tierra, tal como funcionaba en el feudalismo, ¿no? Era claro. el último, tal vez el último esquema feudal. Bueno, el esquema brasilero en realidad era un esquema esclavista. Pero... No, sí, en ese momento, pero hay una diferencia entre el siervo. La abolición de la esclavitud en Brasil es en 1890. Sí, y la abolición de esclavitud de Estados Unidos en el año 63. Pero las reformas de Alejandro son un poquito antes porque precisamente el proceso que empieza el zar en Rusia es cambiar este sistema de siervos, de servidumbre, termina con la servidumbre. Y lo matan antes de que concluya la reforma y de empezar de la nueva constitución. Claro, que una reforma democrática. Parecería que el esquema al cual se dirigía las reformas de Rusia eran buscar una suerte de monarquía constitucional más parecida a Inglaterra, ¿no? Sí, más parecida a Inglaterra. También, ojo, a la austrohúngara también. La austrohúngara tenía 2 cámaras de diputados y había sufragio en el año 1904. Él estaba mutando, pero lo mataron antes de tiempo. Ahora, es impresionante el templo que hicieron en el lugar en donde lo mataron. La sangre derramada. Impresionante lo que hicieron. Es un templo muy a la arquitectura ortodoxa rusa, etcétera, y sinceramente es breathtaking, como dirían los ingleses, es decir, te quita el aliento. Son todas pinturas y está todo pintado realmente, y está hecho sobre el lugar en donde lo matan a Alejandro. De verdad que es una ciudad que me gustaría mucho en algún momento de mi vida poder visitar San Petersburgo. Bueno, no es casual que estemos hablando de estas cuestiones porque el tema que hemos decidido con Omar, hoy no vamos a tener un invitado, es conversar, y a pedido de un oyente es esto, ¿no? Sí. Este es un programa hecho a pedido por un oyente que nos escribió para que habláramos un poco del Imperio Austrohúngaro, y el periodo un poco sobre el cual nos vamos a concentrar yo me traje el libro de Eric Hobsbawm, La Era del Imperio 1875-1914, y en realidad el Imperio Austrohúngaro empieza en 1867, ¿no? En realidad hay un antecedente del Imperio Austrohúngaro
Me parece que, bueno, no se llamaba así, pero que es el gobierno de María Teresa. Bueno, de María vamos Teresa de a... Austria. Déjame que haga la parte Dale. parroquial, que les recuerda que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video por el canal de internet, los pueden ver allí en el canal de internet Vimeo, con B corta, vimeo.com/tenemoshistoria. Y además en esta temporada, que ya iniciamos la temporada número 11 de este programa, lo pueden ver en YouTube. Y también lo pueden buscarnos a través de Facebook, facebook.com/tenemoshistoria o el Facebook de Olmo Ediciones. Vamos a presentar los auspicios del programa, hacer una primera pausa y vamos a conversar hoy sobre ese periodo que va entre 1867 y 1914, que va a terminar con la Primera Guerra Mundial y que es donde precisamente en el seno del Imperio Austrohúngaro es donde se va a producir de alguna manera el estallido. Empieza el estallido. Empieza Claro. la chispa que produce el incendio de la Primera Guerra Mundial, que para algunos recién se va a apagar con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Enseguida volvemos aquí en Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia, hoy estamos sin invitados, estamos conversando con Omar López Matos sobre el Imperio Austrohúngaro y como decíamos recién en el primer bloque, es a pedido de un oyente que nos escribió y nos pidió este tema y nos había quedado colgado. Y yo tengo la sospecha que en realidad el entusiasmado por hacer este programa es Omar para hablar un poco mal de Sisi, del cine y demás, ¿no? Porque la imagen que uno tiene... No vamos a hablar mal de Romy Schneider. No, de Romy Schneider hermosa si la de ninguna manera, ¿no? Pero la película es tan edulcorada y Claro. aparte distorsiona bastante la historia, que es curioso, porque aparte es una película producida en Europa, alemana, literalmente Romy Schneider era alemana, y distorsiona tanto. ¿Sabés el que me personaje acuerdo histórico poco de la brutal. película yo? Porque, Hubo 4 películas, 3 o 4 Ajá, películas de Sisi Emperatriz, bueno, toda la historia romántica alrededor de... Porque el personaje, para la audiencia, vamos al caso, el personaje, porque todo esto se produce literalmente durante el gobierno de Francisco José. De Francisco José, que convierte, que le da la institucionalidad de Imperio Austrohúngaro por todo un conflicto, pero en realidad Austria y Hungría venían unidas desde hacía 300 años. Y realmente la antecesora de este movimiento de Imperio Austrohúngaro, que no se llamaba Imperio Austrohúngaro, pero realmente aglutinaba a todos estos conglomerados de países, porque este es el gran problema del Imperio Austrohúngaro. Es un aglomeramiento que tenía un solo emperador. Déjame, porque yo me tomé el trabajo de... Pero bueno, es María Teresa de Austria, que tenemos que ubicarnos en el tiempo, que es la madre de María Antonieta. Bueno, aquí vamos a... ¿Cómo la madre de María Antonieta? Claro, María Teresa de Austria es la madre de María Antonieta de Francia. María Antonieta era austríaca. Lo casan con Luis XVI y ella es la madre de María Antonieta. Por eso, aparte, la gran respuesta, aparte de todos los países, cuando la matan a María Antonieta y le matan a Luis XVI, porque aparte le estaban tocando a la casa reinante más importante de Europa, que era los Habsburgo. Pero yo me tomé el trabajo de buscar... como decía antes, el imperio surge de un compromiso donde se reconocía el Reino de Hungría con una tradición de más de 1000 años, del año 1000. Exactamente. Con una la corona de San establecida. Esteban, había 2 coronas. Una era la de San Esteban, que era justamente la del imperio, el gobierno húngaro. Pero en 1867 se lo reconoce como una entidad autónoma del Imperio Austríaco. Claro, ahí es en donde las películas de Sisi distorsionan la historia y dice que Sisi es la responsable de darle esta independencia a los húngaros, a los magiares. Claro, en realidad el soberano, el gobernante, tenía el título de emperador de Austria sobre el oeste y el norte y rey de Hungría sobre la región llamada
Transleitania. Sí. Abarcaba... Era Cisleitania y Transleitania. Claro, era como acá, Leitania... como vemos el río, la provincia Cisplatina y la provincia nosotros vendríamos a ser la provincia Transplatina, que son los chilenos, claro, que dicen que los trasandinos somos nosotros. En realidad, ¿no? Esa es una fórmula, vos sabés, que se usa en química. Hablar de cis o trans depende de la posición de los átomos. Uno habla en química de cis o trans. Y acá, por el río, se dividía en trans o cis. Bueno, es muy interesante lo que decías antes sobre el conglomerado, y yo quiero referirme un poco a esto. Abarcaba unos 676.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Era el segundo país después de Rusia. Claro, eran unos 52.800.000 personas en la población y abarcaba casi 16 países actuales. Claro, 16 países actuales. Los voy a ir enumerando de a poco para que los oyentes tengan una idea. Por supuesto Austria, por supuesto Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Todo Bosnia-Herzegovina. Todo eso enteros. Ahora, regiones de Vojvodina y Banato Occidental, que pertenecen hoy a Serbia. Sí. Bocas de Kotor, que son de Montenegro. Claro, Kotor es Montenegro. Trentino Alto Adagio y Triste, que pertenece a Italia. Ahora es Italia. Ahora es Italia. Transilvania, Banato Oriental y Bucovina, que es Rumania. Parte occidental de Galicia y Silesia, que pertenecen a Polonia. Y parte oriental de Galicia y Rutenania Transcárpica, que es Ucrania. Claro. Y aparte Macedonia. Te falta Macedonia. Macedonia era parte del Imperio Austro-Húngaro, una parte de Macedonia. En la lista que lo busqué no lo encontré, porque me tomé el trabajo de... Falta Macedonia. Lo que seguro. está claro es que es una porque región... aparte Macedonia es Montenegro, que es Kotor. Claro, pero... está ahí nomás, es un lugar chiquitito. Acá yo lo ubiqué solo como Montenegro y puede ser que abarcara algo de Macedonia, pero claramente son regiones donde Europa se junta con Asia, claro, que han tenido a lo largo de la historia cientos de invasiones y oleadas humanas que vinieron y salieron de turcos, de Atila, de mongoles, claro, de todo. Y también ahí conviven, fíjate, los católicos con los protestantes, con los ortodoxos, con los musulmanes. Es decir, y sobre todo esa zona de gran choque, que es, la zona de Transilvania, la zona de Bosnia. Es decir, esa es una zona de choque cultural, en donde conviven 4 religiones distintas y que tuvieron conflictos espantosos hasta hace pocos años atrás, la guerra de Croacia. Claro, por supuesto. La guerra de Croacia. Exactamente. Cuando se dice que la comunidad europea evitó las guerras en Europa, se omite hablar de la guerra de Bosnia y Croacia, que también es Europa. Lo digo a raíz de todo lo que está sucediendo con la posible separación de Inglaterra del mercado común y de la comunidad europea. Y aparte en realidad era influencia de dos, es decir, eran las ambiciones rusas también, que se proyectaban por el pueblo eslavo. Toda Serbia era fundamentalmente una etnia eslava, y Rusia los apoyaba y apoyaba el movimiento separatista del Imperio Austrohúngaro, porque esto era toda una pelea también de que esto es para mí, esto es para vos, es decir, de ambiciones de cada una de las potencias. Y a eso tenemos que agregar el conflicto que tenía con Alemania, que estaba creciendo, que estaba unificando de la mano de Bismarck. Así es. Entonces el Imperio Austrohúngaro a veces era aliado de Bismarck, a veces estaba en contra de Bismarck, a veces era aliado de los rusos, a veces estaba en contra de los rusos. Lo interesante, y haciendo referencia a algo que comentaste, es que a mí me impactó buscando información sobre el Imperio Austrohúngaro, es que en realidad esto era un acuerdo en el cual, casi como en el Imperio Español, la unidad la daba supuestamente la corona, la casa gobernante, el monarca, que como dije tenía estos 2 títulos, emperador de Austria y rey de Hungría. Pero abajo
mantenían nacionalidades e idiomas totalmente diferentes, e inclusive para pasar de una zona a otra tenías que tener pasaporte. Sí, aún dentro que del sería mismo... como tomar un pasaporte para ir de acá a Córdoba o de Córdoba a Corrientes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Corrientes siempre fue Sí, otro por país, eso sí. fue otra república. Así que, como vos bien decías, son unidades políticas muy frágiles y atadas con alambre de púa. Con alambre de púa, sobre todo de púa. Y fíjate vos, después que se fue desmembrando el Imperio Austrohúngaro, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Rumania, Croacia, es decir, países que no estaban... que eran etnias distintas, que eran tradiciones distintas, que eran hasta... se escribía distinto, porque en Serbia escribían en cirílico. Claro, ni el idioma. Ni el idioma. Tenían en común. Entonces era todo un gran problema. Y todo eso, realmente la gran figura acá es Francisco José. Bueno, vamos a hablar enseguida de Francisco José, pero yo quería volver un poco sobre el cine para, de alguna manera... ayudar a quienes no han seguido este tema y lo tienen como por ahí por un tema, porque es un poco lejano, ¿no? Para nosotros los argentinos. Es lejano, complicado. Recién empezó a tener influencia sobre nosotros desde el punto de vista histórico, hasta donde yo sé, por ahí vos te acordás de algún militar que haya combatido. Sí, hay algunos. Sest. Claro, hay Sest. algunos. Sí, Sest claro. era del imperio, era checoslovaco y trató en un momento de separarse del imperio austrohúngaro, y Sest vino perseguido. Fue el primer ingeniero militar acá en la Argentina, en la época de Roca, y fundó como si fuese la ingeniería militar en la Argentina. Bueno, de alguna manera nuestro vínculo histórico más fuerte es a raíz de la Primera Guerra Mundial con esta región, Claro. digamos, donde los acontecimientos que allí suceden tienen una influencia en lo que es la economía y la vida política y social de los argentinos. Pero nuestra visión, vos mencionabas las tres o cuatro sagas de Sissi, y yo erróneamente ubiqué La novicia rebelde, que si bien es la región, pero no es la época. Bueno, lo que pasa es que claro, es la época, esto ya es en el 30 y pico, cuando empieza el nazismo, pero lo que pasa es que el paisaje y la gente era más claro, o menos similar, o sea, ¿no? el almirante Trapp, que es el que termina casándose con la novicia, etcétera, y que después empieza con su conjunto juvenil, Que tiene los 7 hijos. El almirante Trapp estuvo como era el representante del Imperio Austrohúngaro en Pekín, en la famosa película Los 55 días de Pekín. Bueno, el que está a cargo de las tropas austrohúngaras dentro de la delegación extranjera era el que después fue almirante Trapp. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Tenemos Historia y después seguimos en esta conversación en la cual estamos hablando de lo que Eric Hobsbawm llamó la era del imperio, ese proceso yo lo pondría un poquito antes, entre 1850 y 1914, claro, donde las naciones primero empezaron las llamadas guerras industriales, con la maquinaria bélica y con empezar a consagrar la idea de que lo que está en armas cuando hay una guerra es la nación entera a través de la economía y los productos y los insumos básicos necesarios para poder sostener esa maquinaria bélica, los lleva a buscar en las colonias apoderarse de hierro, de petróleo, de oro siempre, y de todo lo necesario para sostener importantes ejércitos. Y aparte, después lo que tenemos que hablar es la generación cultural de este imperio austrohúngaro. Bien, después de una pausa seguimos con Omar López Mato charlando, y a pedido de un oyente, lo voy a volver a decir, del imperio austrohúngaro. Seguimos en Tenemos Historia, es nuestra temporada número 11, empezamos en junio del 2006 con este programa. Nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, a mí me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Los programas están siendo grabados en video por Daniel Villarroel y los pueden ver en el canal de internet Vimeo con B corta, vimeo.com/tenemoshistoria. Y además en esta temporada ya estamos, gracias a los avances de la tecnología, también en YouTube. Es fácil, ponen Tenemos Historia y van a saltar un montón de cosas. Nos pueden buscar también a través de Facebook, facebook.com/tenemoshistoria.
En el programa de hoy estamos conversando un poco sobre esta entidad curiosa, desde el punto de vista de la actualidad, visto desde un hombre del siglo XXI, que fue el Imperio Austrohúngaro, que como entidad, si bien tiene un montón de antecedentes que Omar se refirió recién, lo podemos ubicar entre 1867 y la Primera Guerra Mundial, donde va a estallar y es donde se origina la chispa que da origen al incendio de toda Europa. Pero bueno, antes de contame un poco las alianzas que este imperio tenía, porque hace un rato hiciste referencia a lo que había significado en la zona, como además recordemos, venimos del Congreso de Viena en 1815, que consagra las monarquías y le da a todas estas familias... Bueno, fíjense, tenemos que hacer la reconstrucción histórica. ¿Qué tan importante era Austria que Napoleón se casa con una princesa austríaca y el hijo de Napoleón, el aguilucho, Luis Napoleón II, era austríaco, fue criado en la corte de Austria, muere muy jovencito, a los 19, 20 años, pero Napoleón buscó una alianza entre Francia y Austria para unificar Europa. Porque los reinados alemanes eran muy débiles, eran todas pequeños reinados, principados. Y bueno, justamente después del gobierno napoleónico empieza a crecer lo que es la unificación alemana de mano de Bismarck. Omar, voy a arriesgar una teoría, o una hipótesis, mejor dicho, que es que como Austria está un poco en el centro de Europa, igual que Bolivia está en el centro de Sudamérica, la estabilidad o la inestabilidad de Bolivia se consideró muchas veces clave para la estabilidad o la inestabilidad de Latinoamérica continental. No sé, puede ser. No sé, la verdad se me ocurre, pensando desde el mapa, que es un lugar bastante equidistante. Claro, equidistante, ¿no? Sí. Mediterráneo, para decirlo de alguna forma, pero en ese momento tenía salidas al mar. Trieste era la salida al mar, etc. Entonces la gran alianza, pero también una relación de odio, porque en un momento hay un combate entre la Alemania de Bismarck y el Imperio Austrohúngaro y el precursor y Austria, una batalla que pierde y que eso hace que Bismarck se convierta en uno de los grandes árbitros de Europa, y Francisco José se trata de aglomerar todo lo que queda al sur de Alemania. Francisco José, tipo muy conservador, una familia Habsburgo, una familia tradicional europea de monarcas, criado para gobernar. Tiene el casamiento con su... era creo que prima segunda, Elizabeth, ¿no? Sí, era prima segunda. Él aparte era primo de Luis de Baviera. Esta era la época de este encantador príncipe medio loco europeo que construye... Todos lo tenemos que familiarizar y asociar con la figura de Disneylandia. Disney se inspira en el castillo de Luis de Baviera para hacer la famosa torre que caracteriza el emblema de Disney. Está basado en justamente el personaje de Luis de Baviera, las construcciones de Luis de Baviera, el romanticismo alemán. Francisco José, recordemos que aparte tiene varios hermanos, de los cuales el más conocido es Maximiliano. Maximiliano de Austria es el emperador de México a instancias de Napoleón III. Napoleón III, cuando empieza la aventura de México, quiere coronar un príncipe europeo, y como Maximiliano no tenía, es decir, el hermano parecía muy sólido dentro del gobierno, y aparte era una especie de estrategia política, lo lleva a México a ser emperador de México, que desgraciadamente, termina siendo fusilado porque Napoleón III empieza la aventura mexicana, pero no la puede terminar por falta de apoyo económico, y al final lo deja librado a sus propios medios, y Maximiliano termina, como todos sabemos, fusilado. Y la esposa, Carlota, que era princesa de Bélgica, termina loca. Tiene otro hermano, que creo que se llamaba Carlos, que muere muy joven de tifus, y hay un tercer hermano, llamado Víctor, me parece, que
tiene que emprender el exilio rápidamente. Aparentemente hay una historia de polleras y de promiscuidad sexual que termina con que el príncipe de la corona le piden que se desplace. No sé después qué fue la vida de este hombre. Decime, ¿hoy de la casa de los Habsburgo queda algún...? Sí, hay descendientes. Ajá. Hay descendientes. Pero no gobiernan ningún No, reino. no. No es como el caso de los Borbones, que todavía gobiernan en España. Exactamente, sí. Bueno, creo que la Casa de Habsburgo de una forma u otra está ligada a los Borbones. Hay alianzas. Bueno, hay alguna sangre, realidad, o teóricamente sangre alianza. Si buscas, todas están ligadas, todas se están casaban ligadas, entre pero ellos, Habsburgo no. Más, ellos tienen un palacio todavía. Ajá. Hay un palacio de Habsburgo en donde conservan piezas de la familia, entre ellas, por ejemplo, creo que la ropa que usa María Antonieta el último día, eso está en un palacio de Habsburgo que, si mal no recuerdo, está en Austria, que todavía pero está entre Austria y Suiza, es una zona más conflictiva. Y Francisco José es el que se hace cargo de este gobierno con distintas guerras contra los alemanes. Pierde parte de Italia, conserva el Véneto, pero a la larga lo termina perdiendo, y justamente en la Primera Guerra Mundial es que se termina de constituir Italia tal cual la conocemos, pero la primera parte de la independencia italiana se produce justamente peleando contra los austríacos de Francisco José y toda el independentismo italiano, la figura de Garibaldi, la figura de Verdi, dándole música al movimiento liberador italiano. El movimiento liberador y la lucha de independencia italiana es contra los austríacos, pero la conformación final de Italia se termina durante la Primera Guerra Mundial, que Italia en esta vuelta peleó del lado de Francia y de Inglaterra. Claro, porque de alguna manera enfrentaban a sus enemigos, que eran precisamente el imperio. Justamente, el imperio austrohúngaro era el enemigo de la unificación, el enemigo de la unidad de todo lo que era lo que ellos creían que era la Italia histórica. Francisco José empieza, aparte, tiene una relación odio-afecto con Bismarck. Te escucho que esa famosa frase tan argentina de que la victoria no da derechos, sí, uno entiende que en algunos casos dio muchos derechos, ¿no? Porque la derrota da menos derechos que la victoria, me parece a mí, ¿eh? Yo siempre digo que la historia la ganan también el que mejor la escribe. No, por supuesto. Eso... Y sobre todo ahora que estamos, estos días es el Día del Historiador, es bueno recordar a nuestros amigos, pero yo siempre digo que a veces la historia la gana el que mejor la escribe, porque muchas cosas históricas, bueno, al final después trascienden a través de las novelas o a través de las películas, etcétera, y a veces por más que uno la haya perdido, si la sabe escribir bien y la sabe contar de la forma que le conviene, termina siendo el triunfal. Pero para la unificación de Italia fue mucho más importante los derechos que dieron la victoria que los que hubieran dado la derrota, ¿no? Claro. Casi a la inversa, ¿no? Es decir, porque una cuestión es la resolución política de conflictos limítrofes y otro tipo de derechos de soberanía, precisamente, que es lo que en definitiva se discute siempre. Y otra cosa es... no tengo exactamente en la cabeza ahora, pero el otro día justamente citaba Jorge Fernández Díaz en La Nación una famosa frase de Borges que el kirchnerismo tomó como propia, que Borges decía en algún momento que el mito derrota la historia. Claro. Bueno, exactamente. El mito depende cómo lo escribas. Claro, y además cómo lo contés. Pero también hay que tener mucho cuidado con el uso de las dos palabras, porque mito no necesariamente implica mentira, o que a veces la gente iguala mito con mentira, ¿no? Pero es más complejo el concepto de mito que el de mentira. Es una versión parcial de la realidad. Okay. Porque a veces no necesitas mentir, solamente contás una parte y ya con esa parte es suficiente como para que se construya otra forma. El cine y la literatura contribuyen mucho más y a veces derrotan a la historia, que creo que es lo que quiso decir Borges en materia de conocimiento de la gente, de cosas que no son tan como se imagina la gente que son, ¿no? Tal cual. Y por otro lado, esto termina
como habíamos dicho, el gobierno de Francisco II termina con el asesinato de su sobrino y sucesor, que era Francisco Fernando en Austria, en Sarajevo. Es lo que empieza el chispazo de la Segunda Guerra. Vos sabés una cosa muy curiosa. Francisco José no estaba de acuerdo que su heredero y sobrino se casase con una mujer que era solamente condesa. Decía que estaba abajo de su nivel. Y estaba tan enojado con su puesto de heredero que, a pesar del acontecimiento político extremo que, ya te digo, desencadenó una guerra, no fue al funeral del sobrino. Qué bárbaro, ¿eh? Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida seguimos conversando con Omar López Mato, a quien tenemos historias sobre el Imperio Austrohúngaro. Seguimos en Tenemos Historias, soy Emilio Perini y estamos aquí con Omar López Mato conversando sobre una acuarela tratamos de hacer sobre el Imperio Austrohúngaro. Omar tiene un tremendo conocimiento de las monarquías y yo un poco lo voy tratando de seguir sobre un terreno que para mí es más complicado. Y lo que tiene que ver con el origen de la Primera Guerra Mundial, que es la zona geográfica de Europa que más conflictos probablemente haya dado, ¿no? Sí. En los últimos 300 años y desde la Edad Media en adelante. Desde Drácula. Claro, precisamente porque las oleadas invasoras que vinieran de Oriente y los reflujos que pudiera producir Occidente siempre pasaron por esta zona y siempre fue, bueno, un lugar de divisiones, de mezcla de sangres, de etcétera, etcétera. Y encontraba en el libro de Eric Hobsbawm, La Era del Imperio, 1875-1914, una frase con la cual empieza el apartado 2 del capítulo 13 de La Paz a la Guerra, que es precisamente el periodo donde el Imperio Austrohúngaro, como decíamos antes, creado a través de un compromiso en 1867, es la corta vida en la cual se lo denominó así, más allá de que ambas, Hungría y Austria, existían y tenían una historia previa. Claro. Estaban unidas desde hacía tiempo. Pero no abarcaban tal vez lo que hoy son 16 países, y yo no hice mal la cuenta, lo que hoy son 16 países, en algunos casos completos y en otros casos fraccionados, ¿no? Y volviendo a Hobsbawm, él dice: el debate sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial no ha cesado desde agosto de 1914. Claro. Probablemente se ha gastado más tinta, se ha utilizado mayor número de árboles para fabricar papel, se han empleado más máquinas de escribir para responder esta cuestión que a cualquier otra en la historia. Tal vez más inclusivo que el debate sobre la Revolución Francesa. Claro. Bueno, sí, probablemente sí sea. Yo creo que están ahí, la Revolución Francesa y este periodo de la historia están ahí. Recordemos una cosa, es decir, cuando muere Fernando, asesinado en Sarajevo por el grupo político La Mano Negra, apoyado por Rusia, bancado por Rusia, justamente acá lo que se quiere es Alemania, que era un poco el tutor de Europa en ese momento, había ganado la guerra franco-prusiana en el año 1870, entonces Alemania bajo la égida de Bismarck se había convertido en un país muy poderoso. Los había derrotado los austríacos, o sea que los austríacos eran parientes, pero bueno, le tenían que tener cierto respeto. Es Alemania la que dice, no, hay que sancionar a Serbia, y es justamente el conflicto en donde los rusos apoyan a los serbios, los alemanes quieren sancionar a los serbios, y ahí empieza el gran conflicto de la Primera Guerra. Los rusos eran aliados de los franceses, los ingleses no querían que Alemania creciese, y entonces eso es lo que termina con la gran conflagración de la Primera Guerra Mundial. Fíjate, cosa que retomo otra frase de Hobsbawm que viene al caso de lo que estás contando, porque dice: en cualquier caso es sabido que todos los gobiernos del siglo XIX, aunque preocupados por sus relaciones públicas, consideraban las guerras como contingencias normales de la política internacional. Sí, exactamente, sí. Y eran es una perspectiva honestos. Completamente distinta a la que tenemos hoy. Claro, él dice, los gobiernos en el siglo XIX consideraban las guerras
como contingencias normales de la política internacional, y eran lo bastante honestos para admitir, acá se borroneó, perdón, para admitir bien que se podía tomar la iniciativa militar. A los ministerios de guerra no se les conocía todavía, como ocurrió más tarde, con el eufemístico nombre Ministerio de Defensa, cosa que aquí también sucedió. O sea, el Ministerio de Defensa se llamaba Ministerio de Guerra, claro, que está indicando un cambio de actitud muy, pero muy importante, ¿no? El gran conflicto acá es también la sucesión de cuando muere Ferrando. Este era el sucesor, pero ya te digo, no era muy amigo de Francisco José. Entonces el que se convierte en sucesor del trono es otro sobrino nieto que era hijo del hermano que había muerto de tifus en la juventud, que se llamaba Carlos. Este Carlos, que fue Carlos I de Austria, creo, terminó... es decir, no quería seguir con la guerra. Entonces en algún momento tiene una actitud de tratar de transar con los franceses a espaldas de Alemania, cosa que en un momento se hace público y tiene que, como diríamos en el barrio, recular en chancletas y ir a verlo al Kaiser Wilhelm y decirle que no, que él siempre había sido fiel, que las malas lenguas lo que decían. De todas maneras, Austria estaba agotada por el esfuerzo bélico y Carlos termina abdicando, exiliándose en Suiza. Después hace un intento de volver a ser rey de Austria y no puede. Y hay una cosa muy curiosa, está beatificado. Carlos de Habsburgo está beatificado por el esfuerzo de terminar la guerra. Bueno, hace uno saber, la verdad que la historia esa no la conozco bien, pero algún día veremos esos. Hay muchos beatificados que en uno dice, curiosamente, ¿cómo llegaron a ser beatificados? Mira, de eso te iba a decir porque estuve viendo en televisión los Borgia y hay muchos papas que han beatificado cosas curiosas. Sin ir más lejos. Todo. Algún día vamos a hablar de la Iglesia. Que es un tema muy complejo, apasionante, que es la iglesia alemana en la época de Hitler y cómo la iglesia tiene distintas posiciones frente al nazismo. Lo que pasa es que en ningún momento, por más que después ellos trataron de dar explicaciones, en ningún momento hubo una condena expresa al tema racial que había impuesto Hitler, y en ningún momento hubo una condena expresa a las persecuciones del pueblo judío. O sea que ese es un tema que un día lo tenemos que hablar porque es muy interesante y muy complicado. Lo haremos, y antes de irnos a la última pausa del programa y el último bloque, donde vamos a tratar un poquito de los aspectos culturales de lo que ha sido el Imperio Austrohúngaro, que también nos quedó, en ese corto periodo nos quedó muchas más consecuencias desde la cultura, culturales que políticas. Bueno, geopolítica sí, porque la geopolítica, lo que pasa es que nosotros no estamos ahí, pero las geopolíticas se siguen pagando. Pero hay más herencia cultural. Hay una herencia cultural enorme, porque lo que tuvo este gobierno austrohúngaro, este Imperio Austrohúngaro, es un crecimiento económico, un bienestar económico muy importante que creó una clase media e intelectual que es la que trascendió después las paredes. El Imperio Austrohúngaro como entidad. Lo que no quería dejar de decir o recordar sin cerrar este bloque es algo que vos has dicho en otro programa que le dedicamos a la Primera Guerra Mundial, que en definitiva fue una guerra entre primos. Sí. ¿No? Que me parece también un aspecto muy curioso e interesante. Justamente estos no eran parientes. No eran parientes. Pero lograron dividir la otra familia. Sí, dividir la otra familia. El zar Nicolás, el Kaiser Wilhelm y el rey de Inglaterra ellos eran primos. Estos no eran parientes tan cercanos. Bien, nos vamos a la última pausa del programa de hoy de Tenemos Historia, hablando del Imperio Austrohúngaro, y allí veremos algunos de los temas de la cultura de la Viena imperial. Bueno, lo recordamos hace un par de años atrás, le dedicamos algunos programas. 28 de junio de 1914 se produce el atentado en Sarajevo y Eric Wolfman pregunta, ¿cómo y por qué se produjo esa sorprendente transformación? ¿Cómo se pasó? Este es el capítulo donde habla de la paz a la guerra
Y destaca dos cuestiones. Primero, parecía que el progreso económico no iba a tener límites, y junto con ese progreso económico aparece una gran ola globalizadora, porque Imperialista. claro, Imperialismo. y globalizadora, las dos cosas. Sí, globalizan, quieren imponer la superioridad de la cultura cristiana europea en el resto del mundo. Es que el tablero donde se desarrollaba el juego político militar que llevaba a veces a los conflictos bélicos se vuelve mucho más amplio y global, y por lo tanto imperialista, como decís vos, y más impredecible, ¿no? Porque no hemos mencionado la guerra ruso-japonesa que va a dar origen a la Triple Alianza, el Reino Unido unido a los japoneses, y un montón de situaciones que le iban sacando a estos imperios en desarrollo, inclusive la unificación alemana y todo lo que ello va a traer, las fuentes de materias primas que necesitaban para sostener ese crecimiento económico y esas maquinarias bélicas. Bueno, hay que ver cómo se estaban repartiendo África entre los europeos. Claro, el África. Congo belga, Bélgica es un país chiquitito que no tenía peso. En eso hace un desarrollo monstruoso en una de las zonas más ricas del mundo, porque el Congo realmente es una zona muy rica. Los alemanes tienen, lo que pasa es que uno lo sabe, pero todos los alemanes eran casi dueños de arriba de la costa sobre el Índico de Europa, de África. Tienen un imperio importantísimo. Y después, bueno, lo que hacíamos mención, se estaban tratando de repartir China. Bueno, ahí toda esa puja es por beneficios económicos para sostener maquinarias militares, como dijimos, y hacíamos referencia a esto que se llamaba Ministerio de Guerra y no Ministerio de Defensa. Pero no solo sirvió para sostener maquinarias militares, también sirvió para mostrar el esplendor de las capitales y un desarrollo cultural sobresaliente. Claro. Y dentro de eso me parece que Viena era tal vez más importante que París en ese momento. Estaba a la par, era una gran ciudad, la otra sigue siendo una gran que ciudad. competía era Praga, ¿no? Tal vez las tres Praga, culturalmente. No, siempre fue más chica Praga. Praga, bueno, tiene una cosa cultural importante, bueno, pero era parte del Imperio Austrohúngaro. Era parte del Imperio Austrohúngaro. Pero hablemos de Viena y la escuela de Viena, la escuela de Viena, y los cafés de Viena y todas esas. Bueno, la pintura, los Klimt. Bueno, en el Klimt como Egon Schiele que muestran una cultura, pero aparte es muy interesante porque, fíjate vos, Klimt y Egon Schiele, los dos muestran una cuestión, hay una cuestión erótica en el fondo de todo el Imperio Austrohúngaro. Fíjate vos. Volvió Romy Schneider acá. Bueno, Romy Schneider. Bueno, el hijo de Sisi, el príncipe Rodolfo, que termina, como los amantes de Mayerling, termina suicidado por una cuestión, por un amor no reglado. Él también estaba enamorado de una condesa de menor condición que ella. ¿Como Nisman, digamos, con ayuda? Sí. Algunos dicen que se suicidó, bueno, y otros dicen que lo suicidaron porque estaba teniendo una conducta escandalosa para el que podría ser el emperador del Imperio Austrohúngaro. Por eso es que termina en manos del imperio de un sobrino nieto de Francisco José. Y fíjate vos, no es una cuestión rara, hay toda una cuestión erótica. Ya te conté lo del el hijo del emperador, que termina teniéndose que ir por una cuestión de aventuras sexuales impropias. Y en eso, fíjate vos, hay un nacimiento de la sexualidad, y es en Europa, justamente en Viena, como los pintores, el erotismo de Schley, el erotismo de Klimt, y Freud, que es el gran descubridor, la libido como motor de la historia. Exactamente, sería. La libido como motor de la historia. Ahora, la pregunta ¿no? acá es, qué curioso. ¿Se da en Viena bueno, porque hablamos de Freud, pero también tendríamos que hablar de un montón de pensadores? Bueno, de Karl Popper, de Wittgenstein. El economista Schumpeter, Schumpeter, y toda la escuela económica de Viena. Bueno, son escuelas liberales. Bueno, la pregunta es si estas escuelas surgen allí ¿por qué en Viena? Porque hay un impulso desde el Imperio Austrohúngaro y desde los monarcas para fortalecer universidades, porque hay mucha riqueza y esa riqueza permite contratar profesores, y es decir,
No te podría decir, no, creo que hay un poco de todo. Lo que pasa es que sí, ahí, yo creo ¿no? que hay una prosperidad económica muy importante que vuelve en el Imperio atractivo. Austrohúngaro, que vuelve atractivo, que se crea una intelectualidad que no tiene origen en las clases acomodadas, generalmente tiene origen en una clase media. Todas estas personas de las que estamos hablando no son de la nobleza, sino son una clase media que, bueno, que empieza a tener suficiente tiempo y dinero como para pensar y hacer cosas que de la otra forma no podría haber hecho. Es decir, tiene los medios y la relajación para poder dedicarse a estos negocios, a estos otium, ¿no? Es decir, los romanos dividen la vida en otium y negotium. El negotium es lo que tenés que hacer para comer, y el otium es el ocio creador, el tiempo que a vos te deja para seguir pensando. Bueno, justamente para que haya un ocio necesitas que haya un crecimiento económico. Yo lo veo de esa forma. Podemos discutirlo largamente, pero hay una intelectualidad. No me atrevo a discutir porque no lo conozco, pero me preguntaba, porque nosotros hemos mencionado solo algunos 3 o 4 nombres, pero hay un montón de fotógrafos, cineastas que terminan su carrera en Estados Unidos. Sí. No hablamos de ópera, todos los cafés, bueno, los músicos, por supuesto. toda la escuela que viene va Strauss, a producir, claro. Aparte música de avanzada. Pero yo justamente creo que hay una intelectualidad fruto al crecimiento de una clase, de una burguesía, para decirlo de alguna forma, que tiene los medios y tiene el tiempo para dedicarse a un ocio creador. Generalmente, para mí ese es un poco la génesis de la intelectualidad en gran parte del mundo. Si estás comprometidos en guerras, en industrial, y tenés que estar viendo, arrastrando los tamangos en busca del mango que te haga morfar, no vas a tener demasiado tiempo para meditar. Y este es creo que es el logro del Imperio Austrohúngaro. Permite que una burguesía se intelectualice, le da liberalidad, a pesar de ser un gobierno muy conservador, el de Francisco José, hay un movimiento muy liberal. Toda esta gente realmente, como te digo, el nacimiento de la sexualidad, o el nacimiento de la sexualidad como impulso de génesis, se da en Austria, no se da en otra parte. Y eso no es caso. Yo creo que no es azaroso. Hay un movimiento importante dentro de el bienestar que trae este imperio austrohúngaro, que brilló y que, como toda estrella, fue fugaz y se fue acabando con el pasar de los años. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Tenemos historia con este periodo del Imperio Austrohúngaro que va de 1867 a 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y que, como decíamos, dejó huellas muy importantes, tal vez más en la cultura que en otros ámbitos de la vida de la humanidad y en otros sectores, pero también hay que mencionar que también dejó un oscuro cabo del ejército que terminó siendo uno de los personajes más siniestros de la historia argentina. Por eso, como siempre decimos, la Segunda Guerra Mundial es la prolongación de la Primera. Que era Adolfo Hitler, ¿no? Sí. Que era en definitiva un cabo vienés. Sí. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Tenemos Historia, Omar. Vamos a estar acá. Los vamos a estar esperando. Chao, pasen buena semana.